Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Hoy estoy con mi hija para un tema en concreto, la ansiedad y la depresión en la adolescencia. ¿Cómo lo viven ellos? Porque es muy distinto a vivirlo como un adulto. Entonces, eso yo quiero preguntarle a ella, ya que es una persona, aunque pequeña, pero tiene mucho conocimiento. Entonces, ¿cómo consideras tú que dentro de la adolescencia viven una ansiedad? Dentro de la adolescencia, lo que es la ansiedad se manifiesta a través de cosas como el uso excesivo de ciertos aparatos, ya sea computadora, celular o televisión, ya que se busca coger y manifestar la energía en otra cosa, intentando olvidar ya sea el presente, pasado o futuro, ya que la ansiedad se vive de distintas maneras y cada una de ellas refleja un diferente trauma. Si hay un trauma demasiado excesivo en la parte del pasado, va a haber esta hipervigilancia hacia errores futuros que se puedan cometer. Y de ahí también nace el miedo al fracaso. En el presente hay miedo de que algo salga mal y de nuevo eso conduce, por ejemplo, al perfeccionismo. Y hay veces en donde el futuro causa tanto pavor que las personas no intentan para no cometer errores y por ende no equivocarse, porque ya los hablaron una vez o porque ya tuvieron demasiado miedo por A o B acontecimiento, lo que lleva al adolescente a querer refugiarse en un lugar donde no se va a sentir juzgado y donde puede manifestar su energía en otro lado. Por ejemplo, en una computadora, un celular o la televisión, vuelvo y repito. También se ve esto en la manifestación excesiva de hábitos dañinos. Por ejemplo, lo que es comerse las uñas, pellizcarse los pellejos que hay entre ellas o incluso estarse rascando constantemente un área del cuerpo. O pequeños detalles que muy pocas personas notan y que suele ser un signo de la ansiedad, como lo que es tocarse el cabello o, por ejemplo, acomodarse bastante la ropa o incluso lo que es verificar siempre las cosas. Ya sea, estoy saliendo de mi casa, verifico 50 veces el mismo lugar porque no quiero olvidarme nada, porque si me olvido algo es signo de que estoy fallando y mi cabeza no quiere fallar de nuevo, entonces va a ir repitiendo, repitiendo y si se olvida algo va a entrar en un pánico y la ansiedad conduce a diferentes caminos, por decirlo así, y diferentes realidades en su cabeza que incluso puede que nunca pasen, pero que esta persona ya lo planificó para no terminar mal parada. Muy bien. Ahora, hablando desde el punto psicológico, siempre solemos decir que la ansiedad es el miedo al futuro, ¿verdad? Y la depresión es traer el pasado hacia el presente. Entonces, teniendo este concepto de mejor manera visto, podemos comprender de mejor forma lo que ella está explicando. Ahora, ¿por qué tenemos ansiedad? Porque llegamos a reprimir tanto los eventos pasados, que es la depresión, y tenemos tanto miedo hacia los eventos futuros que esto comienza a hacer que nuestro cerebro sobrepiense, no solo pensar, sobrepensar. Al momento de sobrepensar, pues nos estamos dando cuenta en que uno, no tenemos nosotros el poder por el futuro, ¿verdad? No. Para nada. Al contrario, al momento que nosotros sobrepensamos, estamos haciéndole un daño cerebral. ¿Por qué? Porque estamos dándole sobreestímulo a nuestro cerebro. Y el dar sobreestímulo, lamentablemente, no solamente se ve afectado nuestro cerebro. Está comprobado científicamente que nuestros órganos también comienzan a deteriorarse. Es decir, órganos como la colitis, que es el intestino, el estómago, los riñones, el hígado, el páncreas, la tiroides, que es uno de los órganos que más sufre. ¿Por qué?
La tiroides es una de las encargadas de regular hormonalmente tanto hombre como mujer. Si nosotros reprimimos, callamos, dejamos eh, todo hacia nosotros y no exteriorizamos, pues la tiroides va a empezar a deteriorarse. ¿De qué manera? Pues con nódulos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, muchas veces cáncer silencioso. Entonces, realmente, toda esta ansiedad que estamos sintiendo no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? No, de hecho hay una frase interesante que dice que nosotros no tenemos el control de la marea, pero sí de nuestras velas. Eso quiere decir que no tenemos el control de ni las situaciones que nos pasan, ni de las personas que nos hablan, ni de cómo algo o un acontecimiento sucedieron. Pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos en el presente, ya no en el pasado, porque eso quedó claramente en el pasado. Ya no podemos hacerlo. Ni en el futuro, porque el futuro somos nosotros mismos y si ahorita no nos controlamos, ¿qué va a ser de nuestro futuro? Por lo tanto, es el hecho de sentarse en el presente y preguntarse qué hacemos nosotros para controlar no a los demás, sino a nosotros mismos. Esta es una de las frases que puede llegar a controlar, entre muchas comillas, la ansiedad, ya que te sienta en el presente, te sienta a preguntarte sobre tu condición actual como individuo en este momento. Y es muy bonito porque incluso hay esta metáfora de que si es que te regalan una rosa, no se supone que la rosa debería durar, se supone que ésta debe marchitarse, porque ésta representa el presente. Pero si nosotros no dejamos que la rosa se marchite, es una metáfora de cómo nos aferramos a algo y de hecho esta palabra es muy importante en el caso de la ansiedad, porque en la ansiedad te aferras demasiado a un sentimiento, incluso llegando a parecer materialista a veces, en caso de objetos, o incluso llegando a parecer demasiado obsesivo con alguien o con algo, intentando controlarlo para que no salga de ese control. Entonces vemos cómo la ansiedad desemboca en pero en serio, varias ramas, afectando salud social, afectando tu salud y afectando todo lo que te rodea, básicamente. Exactamente. Ahora, tomemos también en cuenta que la ansiedad por el futuro, nosotros mismos lo creamos, porque tenemos perspectivas de aquel futuro que aún ni siquiera llega. Nosotros estamos aquí en este presente, pero nuestra mente y nuestro accionar está en el futuro. Cuando en donde tenemos que accionar es aquí, en este presente, en este momento, aquí y ahora. Siempre diré, y siempre suelo mencionar esta parte, para mí el futuro no existe. Para mí es el hoy, pero en otro momento. ¿Por qué? Si nosotros estamos hoy en nuestro presente, el pasado es pasado, pues, ¿no? Lo vivido, todo lo que tenemos antes, pero realmente, ¿qué es el futuro? Porque que yo sepa, todos los días es mi presente. Y cuando ya lo viví, pues queda como pasado. Pero al final entonces, ¿por qué sufrimos por un futuro que ni siquiera sabemos que existe? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿O cómo va a suceder? Yo creo que es preferible enfocarnos en este presente, en este momento, en el aquí y ahora, y sostener esto que tenemos en este momento. Es, por ejemplo, yo sostengo esta taza de café, pero si yo lo dejo para el futuro, ¿qué va a pasar? De hecho, es algo muy interesante porque muchas personas no se dan cuenta que tienen ansiedad, pero por ejemplo, le temen demasiado a decirle algo a alguien ¿qué dirá esa persona? ¿Qué pensará esa persona? ¿Qué hará esa persona?
porque básicamente la ansiedad se siente por algo fuera de tu control. No tienes nada que ver con con cómo reacciona o con cómo va a actuar ese objeto o persona. Por lo tanto, muchas personas no se dan cuenta que tienen ansiedad, pero tuvieron una discusión y no la solucionaron. ¿Y quién te garantiza que mañana seguirás vivo? ¿Quién te garantiza que mañana de repente esa persona desaparecerá de tu vida? ¿Quién te garantiza que mañana puede que esa persona simplemente no se sostenga más? Es Y que es que es precisamente eso. ahí estamos creando un cuadro un poco más ansioso, porque estoy sobrepensando ¿y qué pasará si es que yo no hago esto? Estamos creando un cuadro más ansioso aún. Pero es que esa es la cosa, es tanto la ansiedad por el presente de que, ok, ¿cómo reaccionar a esa persona? No, no le voy a decir porque va a reaccionar así, así y así, y no, no me va a dejar, y es que esta persona me va a hablar, y es que esta persona me va a hacer esto, pero nunca se sabe cómo va a actuar. Pero también hay la ansiedad hacia el futuro, que es precisamente esta parte de decir, ok, pero ¿quién me garantiza que va a pasar esto? Entonces las dos son dos tipos de ansiedad, pero las dos se conectan demasiado, una en el presente y otra en el futuro. Ansiedad en el presente y ansiedad al futuro. Al futuro. Pero yo te planteo esta parte. Si tú sabes que el futuro no existe, porque eso em, son los resultados de lo que hoy estás trabajando. Lo que mañana puedes conseguir es los resultados de lo que hoy trabajas. Pero si tú no estás trabajando hoy, ¿cómo puedes tener ansiedad por mañana ser millonario si hoy no estás trabajando? Entonces, no te pongo acá esta parte de que aquí entra la dependencia en cambio y los vacíos emocionales que lamentablemente nos tratamos de llenar con objetos, con bebidas, con drogas, que de hecho ya voy a hablarles también del tema de la drogadicción, la adicción en sí, por qué y desde dónde vemos que se genera en un CETAT, por ejemplo, pero ahora, ¿no crees que también esta ansiedad es producida por una dependencia y un vacío emocional? Creo que depende mucho de la persona. Como todo en la psicología, depende bastante, ya que hay algunas personas que sí tienen un vacío emocional. Este vacío emocional desemboca en demasiadas otras cosas. Yo pienso que la ansiedad es más bien una consecuencia de un trauma más profundo que se encuentra más abajo en el iceberg. Para esta metáfora tenemos que imaginarnos como un iceberg. Nosotros los que vemos es solo la punta, pero realmente hay muchísimo debajo. Esto de aquí es la punta, ¿no es cierto? Y todo lo de acá abajo son los traumas, las situaciones vividas, las emociones reprimidas, todo lo que desde el vientre venimos llevando, aprendiendo, sosteniendo, cosas que no deberíamos ni siquiera sostener. Pero todo este cúmulo de aquí hace que desemboque en la parte de acá arriba, que es lo que vamos a ver. Mal carácter, eh, no tener resolución, no tener inteligencia emocional, no poder sostener relaciones en muchas personas, no poder sostener temas económicos, no encontrar trabajos, en la salud, tener una pérdida eh, progresiva de salud, dependiendo la persona también. Siempre suelo decir, todos somos un mundo distinto, por más que seamos madre, hija, hermanos, somos un mundo completamente distinto. Aunque hayamos vivido lo mismo, la misma situación, no vamos a tener la misma perspectiva.
no vamos a tener el mismo trauma. Probablemente dos hermanos vivieron violencia familiar, pero el uno tiene un vacío emocional, el cual hace que no pueda concluir o concretar ciertas situaciones dentro de la vida. Pero el otro, quien quita, creció con adicciones o creció con una dependencia emocional hacia su papá o hacia su mamá. Entonces, solo decir, en los 5 dedos de la mano, ninguno es igual, así sean de la misma mano. Sin embargo, usted me preguntó si yo creía que la ansiedad era obra solamente de un vacío emocional y de una dependencia. Por lo tanto, voy a concluir mi respuesta con que no, creo que depende bastante de la persona, gracias a que también hay diferentes trastornos que te pueden hacer llevar a la ansiedad. Hay diferentes situaciones, incluso dentro del hogar, como violencia doméstica, violencia intrafamiliar, etcétera, que también desembocan en ello. Entonces, podemos concluir y pasar a una siguiente parte diciendo que la ansiedad es la repercusión o La es la consecuencia, consecuencia directa de traumas pasados. La ansiedad solamente revela que tienes algo más que sanar y que probablemente, si solamente estás intentando solucionar la ansiedad, en serio, muy probablemente vas a tener que retroceder para coger y mirar interiormente tus sombras. exactamente. Y aquí es el punto más fuerte que vamos a tocar. ¿Por qué? Al momento de nosotros trabajar con nuestras sombras, es decir, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros errores, con aquellas situaciones que nos pasaron, sea en la niñez, en la adolescencia, en nuestra vida adulta mismo. Todo esto hay que ponerle enfrente y enmascararle. No es fácil, es muy doloroso, demasiado, pero necesario, o sea, justo y necesario. ¿Por qué? Si nosotros no comprendemos y no aprendemos de nosotros mismos, de qué es lo que, cuáles son nuestras carencias, nuestros puntos débiles, nuestro lado más fuerte y doloroso, cualquier persona viene y nos derrumba. Porque nos habla, qué sé yo, de una persona que no tuvo a papá. Vienen y le hablan de papá, uff, fue un derrumbe completo. Y es un estallido de emociones bárbaro. Entonces, nosotros tenemos, y es algo primordial, trabajar con las sombras. Técnicas para trabajar con sombras, pues en otro video se los daré. Pero, por ejemplo, en el setup que les decía que estoy realizando mis prácticas preprofesionales, realmente lo que intento hacer es trabajar con ellos y sus sombras, sus recuerdos más dolorosos. Y aquí sí, yo siempre les llevo a su infancia, porque una y otra vez tienen historias casi parecidas, pero muy distintas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo te digo que son historias casi parecidas, pero muy distintas? Gracias a que cada uno vivimos experiencias que, aunque se parezcan mucho, tenemos nuestra propia eh, forma de ver las cosas y nuestra propia forma de reaccionar, el criterio propio. Entonces, claro, dos personas pudieron haber crecido con violencia en sus familias, pero la violencia, claro, fueron los golpes, fueron las palabras verbales. Lo que cambia es qué dijeron esas personas que los marcó a ellos. Lo que cambia es en qué ambiente se desarrolló, con qué atacaron, con qué mirada los escrutaron. Gracias a que no es lo mismo decir, ah, ok, a mí me pegaban con el cinturón, a decir, a mí me pegaban con botellas. Uno va a cada vez que vea un cinturón, si bien a revivir sus recuerdos, a tenerle miedo a estos cinturones, a coger y ponerse fúrico cuando los vea, o incluso al ver un cinturón puede que se desemboque una respuesta ansiosa, depende de cada uno. Y a esta persona de las botellas
puede que simplemente ver una botella le cause terror o incluso algo que resulte irónico, que se termine volviendo alcohólico por precisamente ese trauma. Incluso suena irónico, gracias a que, ¿cómo es que una persona que le dieron con botellas se convierte en un alcohólico? Si eso también lleva una botella. Pero Hay ahí sesgos, estás. hay sesgos de personalidad que hacen que lamentablemente nos llevemos a eso. Ajá, Ahora, más que seguro, eh, el público, los videntes, han escuchado sobre el hecho de condicionar. El condicionamiento funciona casi parecido, porque te golpean con una correa. Te golpean, te golpean, te golpean, te golpean. ¿Tú a qué te condicionas? No a que la correa te ayude a sostener el pantalón, sino a que la correa te lastima. Entonces, todos, absolutamente todos, hemos crecido condicionados. Sea por golpes, sea por gritos, sea por insultos, sea por alabanzas, sea porque, no sé, todos hemos sido condicionados en nuestras vidas, para bien o para mal. explicando un poco de este condicionamiento, muchas personas al escuchar esta palabra suelen dirigirse directamente a lo malo. Y aquí hay dos caracteres del condicionamiento, hay dos caras en una misma moneda. Y es Exacto. que, para darles contexto, el condicionamiento viene de un científico llamado Pavlov. Este, al sonar una campana frente a un perro, el perro no reaccionaba. Sin embargo, cuando le empezó a dar comida a este perro y al mismo tiempo que le daba la comida hacía sonar la campana, poco a poco el perro se fue acostumbrando a que cada vez que le iban a dar comida, iba a sonar la campana. Por lo tanto, un día le quitaron la comida y solo hicieron sonar la campana. El perro babió. A pesar que no tenía comida al frente, a pesar que no estaba comiendo, él babió solamente con el sonido de la campana. Y eso nos pasa a muchas personas, incluyéndonos, tanto sea positivamente como dijo, o O negativo. negativamente. En el caso de positivamente, por ejemplo, los hábitos. Sin darnos cuenta, algunos hábitos son un condicionamiento. Por ejemplo, digamos, El tender la cama, ajá, el tender la muy cama, básico. Todos los días que es, antes de salir de casa, tiende la cama. ajá, Si no tiendes la cama, no sales. no sales. Entonces, cuando tienes que hacer algo fuera de casa, o así sea dentro de casa, tienes que tender la cama. Ahora, lavar los platos. Si no lavas los platos, no tienes en qué más comer. Ajá, Si yo me acabo este café y no lavo la taza, no tengo en qué más tomar. Así tenga unas 20 tazas más allá. Esta taza me gusta y en esta taza quiero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lavarla. Y es un condicionamiento que se hace sin buscar hacerlo, se lo hace. aunque aquí depende, a muchos ha sucedido el positivo y el negativo. Aquí, con el ejemplo de lavar los platos, hubo un niño al que le pegaban y le decían con gritos, tienes que lavar los platos. Condicionamiento negativo. Negativo. Y a otro niño, cada vez que lavaba los platos, le decían, ok, como lavaste los platos, te dejo ver, yo qué sé, la tele, o te doy tal caramelo. Eso es un condicionamiento positivo. Y aquí Dependiendo. depende para qué y depende de tu cultura, porque nosotros podemos considerar que una conducta es mala, pero si para la cultura es buena, es un condicionamiento que dependiendo de su persona es bueno. Y Entonces estamos hablando de un condicionamiento social. también es como las doctrinas religiosas o, por ejemplo, los cultos satánicos o, por ejemplo, el culto a la personalidad de ciertos jefes o incluso lo que se aplica en la vida diaria de, por ejemplo, hay carteles, hay muchos gobiernos que ponen carteles diciendo tienes que recoger la basura, si no la recoges eres un mal ciudadano. Claro, no te lo dicen con esas palabras,
pero te dicen algo similar. ¿Y tú qué haces? Ah, ok, si no recojo la basura, voy a pertenecer a la parte del grupo que es rebelde, que no sigue las reglas, que no va a esto, recojo la basura. Por ejemplo, se usa en muchos ámbitos sociales porque precisamente ayuda demasiado. Ahora, esto, de hecho, volviendo al tema de la ansiedad, perdón, esto también tiene una correlación con la ansiedad gracias a que incluso formar hábitos teniendo esta conducta cuesta muchísimo, precisamente por ese sobrepensamiento de, ¿y si fallo al hacer el hábito? De hecho, muchas personas terminan fracasando en sus hábitos porque creen que lo deben hacer todo perfecto, porque tienen ese perfeccionismo, ese de que si no lo hago bien y si no puedo mantener el hábito por un largo tiempo, inmediatamente soy un fracaso, cuando no es necesariamente así. Mantener un hábito es difícil, pero muchas personas, ya sea por el ámbito social de que en Internet te lo venden como lo más fácil, ya sea por el ámbito propio, que dices, ¿cómo puedo ser tan inútil al no poder mantener un hábito? O por leer libros como estos, que te dicen que mantener los hábitos es fácil. Y si tú sigues las instrucciones que tienen en la parte de acá atrás, Y sin criticar a ningún sin libro, criticar, porque es un claro, excelente libro. Realmente es un libro el cual te enseña muchísimo sobre hábitos, cómo mantenerlos, cómo sostenerlos a corto y a largo plazo. Entonces, no estoy juzgando el libro. sin Es embargo, excelente. Sin embargo, cada uno somos el... distintos. Por ejemplo, hay personas que tienen TDAH, que les cuesta mantener hábitos. Hay personas con depresión, que simplemente levantarse de la cama y es un logro. es Hay, una pelea constante, es una lucha exacto. constante. El poder, incluso una persona con ansiedad, y peor cuando se tiene ansiedad y depresión crónica, es peor. Uno se lucha contra la mente y contra el cuerpo y contra el, y ahora tengo cosas que hacer. Con el, es que tengo que salir a trabajar y al mismo tiempo sentir que el cuerpo te duele todo y al mismo tiempo sentir que tu mente está desgastado y que tu cuerpo no da más, que al momento que menos te lo esperas, te desmayas, eso es complicado. Y como decía en un video que dejé antes, las personas te dicen, ya, ponte bien. Wow, en serio. Piensan que realmente solo ponte bien y ya está. O una clásica, ay, pon fuerza de voluntad y ya está. ¿De verdad? Entonces yo también voy a decir ahí, si me vienen con un dolor de estómago, con fuerza de voluntad y ya está. ¿Para qué vas a tomar tratamiento? ¿Para qué te vas a ir donde un médico? Lamentablemente, las enfermedades físicas se pueden tratar porque justamente dan señales, pero la ansiedad, la depresión, el estrés, la distimia no te dan exactamente síntomas en los que tú puedas decir, es que esto es lo que está pasando. No creo que sea eso, creo que es el hecho de que, como tal, nunca un TDAH, por ejemplo, sería igual en todas las personas, dependiendo de sus circunstancias. Cada uno tiene su propia experiencia y a pesar de eso, las personas creen que es su culpa si es que no logran A o B razón. Y ahí se activa un hermoso sesgo llamado Sí, sesgo de confirmación. Esto dice que, por ejemplo, si yo hice algo mal, de repente cuando haga otra acción, va a decir no, porque te va a salir otra vez mal. ¿Quieres que te lo confirme? Pues la anterior vez ya te salió mal. Por eso a muchas personas les cuesta, incluyendo, de hecho, incluyendo a personas normales, por así decirlo, porque nadie es normal como tal, no existe la palabra normalidad en psicología, no la hay, eso hay que quitárselo de la cabeza, pero las personas con ansiedad, por ejemplo, les cuesta demasiado y les cuesta aún más por el hecho de que dicen, ok, aparte del sesgo de confirmación, ok, ¿qué podría pasar de nuevo? Porque ya, sí, fallé y ya el sesgo de confirmación me lo está diciendo. Ahora, ¿qué podría pasar si yo fallo? Por ejemplo, yo qué sé, si intento de nuevo escalada, tengo vértigo y ya me caí una vez. Hice el ridículo ante todos, no voy a volver a intentar. Se me presenta la oportunidad de volver a intentar.
Y mi cabeza dice, no, no te va a salir bien. Por uno, el sesgo de confirmación. Y dos, porque la cabeza ansiosa ya pensó, se van a reír de mí de nuevo. Es que va a pasar esto, es que va a pasar el otro, es que yo que se me voy a caer, me voy a morir, me van a matar. Y Sale el mil y un probabilidades. sobrepensar. Ajá, Sobrepensar. claro. Es que creo que nunca se puede separar una ansiedad normal de algún momento de sobrepensamiento, porque incluso hay personas Es que, que no hay claro, ansiedad llegan, normal. La ansiedad es ansiedad. como le Punto. digo, O sea, no hay término no hay medio un de término normal, medio. No. no hay término Hay aquí un normal. cerebro neurotípico y un cerebro neurodivergente. Punto. El cerebro neurotípico, los típicos, los que no tienen un trastorno, como es el TDAH, que lamentablemente es complicado. Y en otro video así mismo les voy a contar todo lo que uno se pasa cuando se tiene un cerebro neurodivergente. Es, no es así de fácil, no es el que, como dicen, ay, pero organízate o simplemente escribe o simplemente lleva una agenda. Créanme que yo, hasta con alarmas en el celular, pasó la alarma, la apagué y me fui por otro lado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está vigilante como ustedes, como un cerebro neurotípico, ¿ya? Pero esto les explico en otro lado, en otro video. Ahorita estamos con el tema de la ansiedad. La ansiedad, justamente, como decía ella, eh, es todo este tema Cúmulo, de, ese cúmulo de, exacto, es ese cúmulo de pensamientos sin acción. ¿Por qué? Voy a lo que ella decía. Pienso, 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 voy a hacer, 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 pero por la ansiedad y el miedo no lo hago, me detengo y digo, ¿qué va a pasar? ¿Y si fallo? ¿Y si no lo puedo hacer? ¿Y si, qué sé yo, en el trabajo no puedo hacer el trabajo, no puedo vender, qué sé yo, en el estudio? ¿Y si fallo en el estudio? ¿Y si no consigo mi carrera? Es el y sí, y sí, y sí, y sí. Y decía un amigo, ¿y si le quitamos el y sí? ¿Qué pasaría? Con esa frase les dejo hoy. ¿Alguna frase en especial? si mi abuelo hubiera vivido, vivito estaría. No, si mi abuelo hubiera muerto, si mi abuelo no hubiera muerto, Si mi abuelo no hubiera vivo muerto, estuviera. vivo estuviera. Porque no hay que ponerle solamente el tiempo subjuntivo, perdón, el tiempo de la hipótesis de la orden, porque si pones solo el tiempo de la hipótesis, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuándo te permitirás vivir y dejar de estar en el y si hubiera vivido? Les dejo con eso. Si les gusta, dejen en los comentarios, pónganle like, suscríbanse y regresaremos con otros videos. Como les decía, la experiencia en el CETAD sobre los cerebros neurotípicos y neurodivergentes, la diferencia y mi experiencia propia en haber vivido con o tener un cerebro neurodivergente. Eso es todo. Me despido. Bye.